esté bendiciendo en gran manera. Qué bueno que podemos estar otra vez juntos. Qué bueno. Sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a pensar un momento en la herencia de la fe. Herencia de la fe. Y para esto estaremos meditando en Noé y su familia. Génesis capítulo 6, verso 9. Dice Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miren otra vez lo que dice este versículo, hermanos. Es un verso que nos habla de algo muy especial. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y era perfecto en sus generaciones. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en ella. Ayúdanos a hacerlo. Permite, Dios, que sea una bendición para nuestra vida espiritual, para nuestra relación contigo. Que, Señor, podamos aprender y sepamos usar tu palabra en nuestra vida. Muévenos para ello, trabaja en nuestro corazón. Cualquiera que sea la necesidad que tenemos en lo espiritual, súplela, Señor, manifiéstate en ello. Y conoce, Señor, las necesidades en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material. Muestra tu presencia, muestra tu poder, supliendo pues toda necesidad. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La herencia de fe. Quise que pensáramos en este tema de la herencia de fe por las palabras que leemos en estos versos. Cómo dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Era perfecto en sus generaciones. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la herencia de fe, primero tenemos que entender qué es una herencia. Y según el diccionario, una herencia se refiere a un conjunto de bienes, de derechos, de obligaciones que se transmiten desde una persona a otra. Que se transmiten de una persona a otra. Así que cuando hablamos de la herencia de la fe, nos estamos refiriendo a esa fe que se transmite de generación en generación. Qué especial se escucha y el saber de cómo hay familias que de generación en generación han ido transmitiendo su fe. Familias que han tenido sus padres, que han tenido sus abuelos, que han tenido sus bisabuelos, caminando en la fe. Pero qué triste cuando sabemos de familias que sus antepasados fueron cristianos. Y algunos hasta se jactan al decir que mi abuelo era el pionero de la iglesia, mi abuelo o mi padre fue de los que iniciaron esta obra cristiana, esta obra evangélica. Pero hoy quienes están diciéndolo son personas que no son cristianas. Son personas que no continuaron en el camino que habían empezado sus antepasados. ¿Qué sucederá con los nuestros? ¿Qué pasará con los nuestros? Estaba en una ocasión hablando con una persona, un licenciado, un abogado, y yo estaba hablándole del evangelio, y cuando
esta persona me escuchaba, él me refutaba las cosas que yo le estaba diciendo, y al final nos despedimos, no aceptó nada de lo que yo le hablé, y nos despedimos. Cuando le dije mi nombre, quién era yo, que era pastor de la iglesia, y entonces él me da su nombre, y yo recordé el nombre de un pastor, con el nombre que él me estaba dando, y le digo, ¿conoces o conociste al pastor fulano? Sí, me dijo. Era mi papá. O era su papá. Pero él no era cristiano. Creo que al final de sus días recibió a Jesús como su Salvador, esta persona. Pero qué triste, hermanos, qué triste que, como decía el apóstol Pablo, habiendo sido heraldo para otros, la misma familia no venga a ser cristiana. Por eso el tema, la herencia de la fe. La herencia de la fe. Aquí nosotros estamos leyendo acerca de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego dice que las generaciones de Noé eran perfectas. Las generaciones de Noé eran perfectas. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, el caso de Timoteo, donde se nos habla de la fe que había en su madre, Eunice, y de la fe que había en su abuela, Loida. Se nos habla de una herencia de fe, de algo, de una fe que se transmite de generación a generación. Y aquí yo veo en la genealogía de Noé algo semejante, que se nos habla de esa transmisión o de ese transmitir la fe de generación en generación. ¿Por qué digo esto? Leemos en la Biblia acerca de un hombre llamado Enoc. Enoc fue bisabuelo de Noé. Enoc fue bisabuelo de Noé. Y nos dice la Biblia en Génesis el capítulo 5, versos 22 al 24, hablando de Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense cómo habla de la vida, de la conducta, de la fe de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Fue un hombre que estuvo a la par con Dios. Y en Hebreos el capítulo 11, el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este fue el antepasado de Noé. Este fue el bisabuelo de Noé. En realidad de Enoc no se habla mucho en la Biblia, se menciona muy poco en la Biblia, pero es un personaje muy interesante por lo que se habla de él, que dice que caminó con Dios, y luego dice que Dios lo traspuso. Dice la Biblia que desapareció. Son dos palabras que llaman la atención, hermanos. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fue traspuesto por Dios. Dios se lo llevó. Y dicho de una manera positiva, Dios se lo llevó, no de manera negativa. Dios se lo llevó porque Enoc caminó con Dios. Enoc era su amigo. Por eso Dios se lo llevó, para que estuvieran juntos allá en el cielo. Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y esto llama la atención también. Llama la atención. Que dice que es Enoc el que caminó con Dios. Fíjense que no dice Dios caminó con Enoc. Muchas veces nosotros pensamos que nos gustaría que Dios caminara con nosotros, que Dios estuviera a nuestro lado, ¿verdad?
Sí, y es algo de una promesa de Dios que va a estar con nosotros. Pero la cosa es, y nosotros caminamos con Dios. Y nosotros vamos a la par con Dios. Aquí está un hombre que buscó caminar con Dios. Y miren que dice caminar con Dios. Caminó con Dios. No iba apurado. No iba corriendo. Caminó con Dios. Esto nos dice, hermanos, nos da la idea de que iba a la par con Dios. Nos habla de que había comunión con Dios. Nos habla de que hablaba con Dios y escuchaba a Dios. Caminó con Dios. Esa es la idea que se da cuando se leen esas palabras. Habló con Dios. Dios habló con él. Caminó con Dios. Este es uno de los antepasados, uno de los que formó parte de las generaciones de Noé. El bisabuelo de Noé. Hermanos, hay una herencia de fe. Caminó con Dios. Y luego Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Era Enoc. Cuando dice que caminó con Dios, hermanos, no dice que era Enoc el que buscó a Dios. Era Enoc el que buscó estar en comunión con Dios. Él fue el que tomó la iniciativa de ir a buscar a Dios. Y hermanos, Dios sigue buscando hombres en nuestros días que quieran caminar con Él. Dios sigue esperando que haya hombres y mujeres que quieran hablar con Él, que quieran escucharle a Él. Dios quiera que tú y yo seamos de esas personas. Dios quiera que tú y yo seamos de esos hombres y mujeres que buscan la comunión con Dios, caminar con Dios, escuchar a Dios. Dios quiera que seamos de esos hombres. En realidad Dios lo quiere, Dios lo desea, Dios está buscando hombres y mujeres que le busquen, que tengan una relación con Él, que busquen hacerlo de su vida diaria, hacerlo de su trabajo, de sus estudios, parte de ellos. Dios quiere eso. Ahora, dice la Biblia que Enoc tuvo un hijo que muchas veces se le recuerda por la edad, Matusalén. Dice el verso 21 de Génesis 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Tenía 65 años Enoc cuando engendró a Matusalén. Matusalén vivió alrededor de 969 años. Es el hombre más longevo, de más edad que se conoce. 969 años. La Biblia dice que para que seamos de larga vida debemos de guardar la palabra. La Biblia nos enseña de que hay larga vida para aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y no se nos narran grandes cosas de Matusalén más que la edad. No se nos narran grandes cosas, pero la edad nos dice mucho también de él. Cuando nació Matusalén, a Enoc se le dio a conocer que vendría un juicio de parte de Dios. Y cuando Matusalén nace, Enoc le pone ese nombre Matusalén, que significa cuando él muera, dice, será enviado. Cuando él muera, será enviado. Y nosotros entendemos esto, hermanos. El diluvio llegó el año en que murió Matusalén. Matusalén muere y luego viene el diluvio. En cierta forma, Matusalén fue un hombre que estuvo anunciando el juicio de Dios. En cierta forma, Matusalén fue un hombre que estuvo hablando con su propio nombre a los demás de que el juicio de Dios vendría. De alguna manera fue usado por Dios. Dije, no se narran muchas cosas de él, no se dicen muchas cosas de él, pero su propio nombre, hermanos, ¿qué significa eso? Cuando muera será enviado.
les estaba diciendo que el juicio de Dios era real, que el juicio de Dios iba a venir. Y miren esto, hermanos, fueron 969 años los que él vivió. Y esto nos habla, hermanos, de la paciencia que Dios tiene, como dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sí, se anunció el juicio desde el nacimiento de Matusalén, pero el juicio esperó, el juicio tardó, el juicio estaba soportándose, porque es lo que la Biblia enseña, que Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios le da oportunidad al hombre de ser salvo, de ser libre del juicio, de la condenación. El hombre decide. Matusalén fue el otro antepasado de Noé. Y luego leemos que Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Dice el verso 26 de Génesis 5, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Matusalén tuvo a un hijo llamado Lamec. Lamec vino a ser el padre de Noé. El padre de Noé. Matusalén tuvo a su hijo Lamec, y nos dice la Biblia que Lamec es uno de los descendientes desde Adán por medio o a través de Set, o sea, de la línea de Set. Y también nos dice la Biblia, nos dice el evangelista Lucas, que Lamec es parte de la genealogía de Jesucristo. Miren, Génesis capítulo 5, el verso 25 dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y el nombre Lamec significa que era un descendiente de Adán. Y luego dice la Biblia que Lamec le puso por nombre a uno de sus hijos Noé, que significa aliviar. Y miren lo que dice el verso 29 de Génesis 5: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esto nos habla, hermanos, nos habla de la fe que tenía Lamec, de la confianza en cómo Dios iba a usar a su hijo Noé. Por eso el nombre ese, Noé. Miren las generaciones de Noé, hermanos, sus antepasados: Enoc, Matusalén y Lamec. Esas generaciones fueron de creyentes, esas generaciones fueron de personas que confiaban en Dios. Y luego encontramos a Noé mismo. Génesis capítulo 6, versos 9 y 10 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Nos dice la Biblia que Noé era una persona justa, y dice también, al igual que Enoc, dice, caminó con Dios. Caminó con Dios. Es otro ejemplo de un hombre que camina con Dios. Aquí en el libro de Génesis encontramos a estos dos hombres, Enoc y Noé, que a ambos caminaron con Dios, y a los dos se los llevó Dios. Si es cierto, a Noé, a Enoc se le traspuso, a Enoc se le llevó, no vio muerte. Noé sí murió, pero fue llevado también por Dios. Dios le manda a hacer una arca en el cual, o por medio de la cual se salvaron él y su familia. Y llega el momento que Noé muere, pero Dios se lo llevó. El escritor de Hebreos nos habla de la fe de Noé. Nos habla de que era un hombre de Dios. El escritor de Hebreos nos habla de que era un hombre de fe, de un hombre que creía en las promesas de Dios. Así que los dos fueron llevados por Dios. Ahora, vean esto, hermanos.
Enoc vivió en un tiempo donde la maldad de los hombres había crecido. Noé vivió en un tiempo donde la maldad de los hombres había crecido. Y la pregunta ¿es posible caminar con Dios en medio de una sociedad corrupta? ¿Es posible caminar con Dios en medio de una sociedad que está lejos de Dios? ¿Es posible? ¿Es posible que los hombres vayan de mal en peor y que haya alguien que camine con Dios? La respuesta a esta pregunta está en estos hombres. En Enoc, en Matusalén, en Lamec, en Noé. La respuesta a esta pregunta está allí. Miren lo que dice capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren cómo era la generación donde vivía la gente, donde vivía Noé. Se nos describe muy claramente que era una gente llena de maldad, lejos de Dios, y de tal manera que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, dice. Pero luego leemos en el verso 9, el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, sí es posible que en medio de una generación perversa y maligna haya personas que caminen con Dios, haya personas que sean justas, haya personas que sean perfectas en sus generaciones. Sí es posible, sí es posible. El Salmo 25, 14 nos dice también que sí es posible esto. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los rectos, con los que le temen. Pueden imaginarse, hermanos, lo que significó para Dios el que mirara a la generación perdida, que mirara a la generación de hombres y mujeres lejos de él, y que hubiera alguien que le buscara, alguien que fuera temeroso de él. ¿Se imaginan lo que significó para Dios esto? Que Dios mirara sobre la tierra a uno que buscaba hacer su voluntad, que buscaba vivir para él. ¿Se imaginan lo que eso significó para Dios? ¿Se imaginan lo que significa para Dios el que usted y yo busquemos agradarle en medio de una perversión, una generación perversa, en una generación que no busca a Dios? ¿Se imagina? Hermanos, otra vez, ojalá que Dios mirara en nosotros a esos hombres y mujeres que caminan con Él, que quieren agradarle, que quieren vivir para Él en este tiempo. Podemos luchar para alcanzar el testimonio que tuvieron Enoc y Noé. Podemos luchar, podemos esforzarnos con la ayuda de Dios para vivir caminando con Dios, agradando a Dios. Podemos hacerlo, y no para nuestra vanagloria, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Aprendamos, hermanos, aprendamos de Enoc y aprendamos de Noé, que es posible caminar con Dios y que hay recompensa por hacerlo. Miren lo que dice Hebreos 11:5. Se nos habla de Noé, se nos habla de su fe, y miren lo que dice Hebreos 11, el capítulo 5. Dice, está hablando de Enoc: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios,
y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero luego miren lo que dice el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dije hace un momento, cuando alguien busca caminar con Dios, cuando alguien temeroso de Dios busca vivir como Dios quiere, hay recompensa. Y aquí leemos que Noé con temor preparó el arca y dice en que su casa se salvase. O sea que los de su casa, su familia, fueron salvos. Y aquí se nos habla otra vez de cómo se hereda la fe, cómo se traspasa, cómo se transmite la fe. Porque los hijos de Noé y sus nueras y su esposa se salvaron. Y ahorita vamos a mirar por qué. Dice la Biblia, Génesis, el capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y con temor preparó el arca en que su casa, cuando habla de su casa se refiere a su familia, en que su casa se salvase. Hermanos, en la época de Noé, bien se podría haber dicho, no hay familias sólidas ahorita. En la época de Noé, quizás la gente podía decir, los matrimonios no funcionan. En la época de Noé, quizás las gentes decían, los hijos no obedecen a los padres. Pero Noé les demostró lo contrario. Noé les demostró con su familia que sí había matrimonios sólidos, que sí había familias sólidas, que sí había hijos obedientes y que seguían los pasos de los padres. Su familia, su casa se salvó. Su casa se salvó. Solo su familia se salvó. Esto deja ver, hermano, deja ver cómo se transmitió, cómo se pasó la fe de Noé, de su bisabuelo hasta Noé y de Noé a los suyos, de manera que se salvaron. Y una pregunta puede surgir: ¿la fe se hereda o se transmite? ¿Se aprende? Hermanos, para mí, que el Espíritu Santo quiere continuar su obra en todas las generaciones. Yo creo que el Espíritu Santo trabaja en los descendientes de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Yo lo creo así. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en aquellos que son familiares de cristianos. Yo creo eso. Esto es obra de Dios, sin duda. Ahora, los padres también tienen mucho que ver con la fe de los hijos. El Espíritu Santo trabaja en los corazones, pero el testimonio de los padres también tiene mucho que ver. Los padres tienen mucho que ver con la fe de los hijos. Segunda a Timoteo, lo cité hace un momento, pero quiero leerlo. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida y Eunice tenían una fe no fingida, y por eso esa fe también fue una realidad en Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre
Eunice. Hermanos, yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en la familia de los que somos cristianos. Sí, es obra del Espíritu Santo la salvación, la fe en Jesucristo. Pero el testimonio y la fe no fingida de los que somos cristianos, hermanos, va a ser un testimonio para que aquellos que no son cristianos ahora crean en Jesucristo. ¿Qué están mirando en nosotros? ¿Qué están mirando en nosotros? Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5 nos habla de eso, pero segunda Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en lo que has aprendido y que te persuadiste. Y luego dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendieron? ¿De quién aprendió Timoteo? De su madre y de su abuelo. Hermano, sí es obra del Espíritu Santo esto de la fe, es obra del Espíritu Santo esto de la salvación, sí es cierto. Dios tiene que trabajar en el corazón del hombre para convertirlo, pero Dios usa a hombres y mujeres y quiere usarte a ti, padre, quiere usarte a ti, madre, para la conversión de tus hijos. Qué importante es el testimonio que como cristianos debemos de dar, mayormente a los de nuestra familia. Es triste cuando escuchamos a alguien que dice, aquí en el templo es una cosa, junto con los hermanos es una cosa, pero en la casa es otra. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a poner su fe en Jesucristo y ser salvos si no hay un buen testimonio de los padres o de los hijos cristianos? Noé y su casa se salvó. Y yo creo que fue sí obra de Dios, pero también fue por el testimonio de Noé. Y vaya que dio testimonio. Noé le creyó a Dios, obedeció a Dios, se puso junto con su familia a construir el arca por más de 100 años, predicando, esperando el juicio de Dios, anunciando el juicio de Dios. Alguien dijo, hermanos, que nosotros deberíamos de dar testimonio de nuestra fe. Y luego dice, y si es necesario, hablemos. Lo que decía es que con nuestra conducta demos a conocer lo que creemos. ¿Se heredará la fe? Pregunté yo, ¿o se aprenderá? No se puede heredar la salvación, esto es real, pero podemos dar un buen testimonio y enseñar acerca de la fe. No es correcto dejar la enseñanza a los maestros de escuela dominical para nuestros hijos. La enseñanza debe de darse en la casa. Debe de enseñarse a los hijos acerca de la fe. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Dios dice cuándo se dan de repetir esas palabras. Noé le creyó a Dios, le obedeció a Dios, fue fiel, predicando y haciendo el arca. Logró involucrar a su esposa, a sus hijos, a sus nueras, a construir el arca. Hermano, pero por el testimonio que él dio. Cualquiera, si Dios lo permite, puede tener hijos biológicos, pero hijos espirituales tienen mucho que ver con nuestra conducta. Hebreos, el capítulo 11, el verso 7, hablando de Noé, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo fue que lo condenó? Me llama la atención esas palabras. Por esa fe condenó al mundo. Todos decían, no hay familias sólidas. Noé dice, sí hay. Todos decían, no hay matrimonios que funcionen. Y Noé dijo, sí hay. Todos los hijos son desobedientes. Noé dijo, hay hijos obedientes. Y porque su familia
se salvó. Porque había un matrimonio sólido, porque había una familia sólida, porque había hijos obedientes que siguieron la fe de su padre. Por eso condenó al mundo. Noé demostró que sí se puede. Noé demostró que las familias pueden juntas poner su fe en Jesucristo y ser salvos. Noé es un ejemplo, hermanos, de la obediencia de la fe. Noé creyó la advertencia porque respetaba a quien le advirtió. Y por su fe, que fue activa, su familia también creyó y su familia fue salva. Para el mundo, Noé estaba loco. No le creyó, pero su familia sí le creyó. Y tuvieron que enfrentar burlas y tuvieron que enfrentar desprecios, pero su familia fue semejante a él. Creyó en aquel que había hecho la advertencia. Los demás son alcanzados no solo por lo que nosotros decimos. Los demás son alcanzados cuando ven cómo respondemos ante lo que Dios nos dice. ¿Cómo responderá nuestra familia? Hermano, la fe puede ser heredada. Heredada, no que automáticamente pase a ser de nuestra familia, pero sí puede ser transmitida por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestra enseñanza. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que nuestras generaciones, como dice la Biblia acerca de Noé, que nuestras generaciones sean perfectas. Esto es, que sean temerosas de Dios, que pongan su fe en el Señor Jesucristo y que sean salvos. Oremos. Padre, te damos gracias porque hay ejemplos de familias, aún en el Nuevo Testamento, que fueron salvas. Y Dios, entendemos, el nuevo nacimiento es obra tuya, es obra de tu Espíritu Santo. Pero Dios, tú has mandado que demos testimonio de nuestra fe. Ayúdanos para que nuestras generaciones también crean en Jesucristo y sean salvos. Ayúdanos para ello. Nos ponemos en tus manos y trabaja en nosotros, Señor, para que nos examinemos y veamos cómo es nuestro testimonio ante los nuestros y ante la gente que está a nuestro alrededor, a fin de transmitir la fe que es en Cristo Jesús, en cuyo nombre estamos orando. Amén.